¿Cuándo y cómo fue su proceso de conversión? Conocí a Jesucristo en el 87, pero mi bautismo fue 13 años después. El proceso duró 13 años. ¿Cómo fue que conoció a Jesucristo? En realidad lo que tengo que decir es que fue Jesucristo el que me buscó y el que vino de una manera del todo especial a encontrarse conmigo. Fue por causa de que conocí a un cristiano, el primer cristiano que conocí en mi vida, a pesar de que sabía que había cristianos, era el primero que yo me encontraba, y en realidad yo lo que quería era atraerlo a él, convertirlo al Islam. Pero este cristiano lo que me pidió es que yo leyera el Corán, lo leyera al punto de entenderlo, que fuera sincero conmigo mismo y realmente tratara de entenderlo, el Corán. Y fue a causa de esto que yo empecé esta búsqueda en mi propia religión, en el Corán y en el Islam, y hasta que llegué a la conclusión de que esta religión no podía ser la verdadera y que este libro no podía ser palabra de Dios. Primero, que no era cualquier musulmán yo, porque pertenezco a una familia que es de la heredera directa de Mahoma, y por lo tanto nosotros en la sociedad en la que nos movíamos éramos reconocidos por esta nobleza, ¿no? Por este alto rango que teníamos, y de hecho nos llamaban mi señor al saludarnos. Doblemente traidor para ellos. Por supuesto, dice, era doblemente traición, porque además en el Islam el musulmán que deja su religión y se convierte al cristianismo merece la muerte directamente, debe ser asesinado. Eso está escrito en el Corán, y para los musulmanes el Corán es la palabra de Dios descendida directamente del cielo, y está allí escrito que el musulmán que deja su religión debe ser asesinado. ¿Cómo dio usted el anuncio a sus familiares? En realidad yo no se los anuncié, no se los dije, ellos lo descubrieron por causa de mi hijo, que tenía apenas 4 años. Lo interpelaron al niño de 4 años para saber qué hacían los domingos, a dónde iban y dónde se retrasaban tanto los domingos. El niño lo que hizo en respuesta fue hacer la señal de la cruz, una cosa imposible para un niño musulmán, por lo tanto descubrieron que eran cristianos. Estuvimos unas 3 horas discutiendo, evidentemente no llegábamos a ningún acuerdo. Y ahí fue mi tío el que me dijo, hay una fatua sobre vos. La fatua es el veredicto jurídico, es decir, que ya está dictaminada su muerte, ¿no? Entonces, tenemos que asesinarte. Para el Islam, el fatua es una orden divina directamente, no solamente jurídica, es una orden divina. Tenían que matarlo. Y bueno, venían todos armados, sacaron sus armas y comenzaron a dispararme. Mi tío me dijo una frase que para mí es hermosa, increíble que le haya dicho él. Él dijo, porque al que lo llamó Jesús, al que lo tocó Jesús, ya no tiene remedio. Y bueno, empezaron a dispararme al pecho. En ese momento escucho una voz de mujer que me dice, escapa. Entonces yo giro y empiezo a correr mientras ellos, los 5 me disparaban. Una bala en la pierna me hace caer y caigo como muerto, y ahí pierdo el conocimiento. Yo cuando me despierto estoy en el hospital. Se había armado un gran problema en el hospital, porque imagínense que me habían disparado y entonces ya habían llamado a la policía. Yo no quería problemas, entonces inmediatamente llamé a la hermana, a la religiosa, que era la que nos apoyaba y nos ayudaba en Jordania, para que me mandara un taxi para que me llevaran a mi casa. Y ella llegó para acompañarme con los oficiales y poder llegar hasta mi casa. Después de eso fue que pudimos huir a Francia, que nos recibió, donde pudimos estar un poco más tranquilos. De ahí inicia una persecución incluso por parte de sus propios familiares. Lo primero que hicieron fue llevarlo al ayatollah, que sería la máxima autoridad dentro del Islam, para que él diera su veredicto jurídico, qué había que hacer en este caso. La misma familia se lo presentó y él dijo, por supuesto, hay que matarlo. Y la familia, en lugar de matarlo, lo que decidieron fue entregarlo a la cárcel, la peor cárcel de Irak, la más dura, y allí estuvo 1 año y 4 meses preso. ¿Escapó?
Era imposible escapar de una cárcel así, era la cárcel política, además en Irak, la más dura, la más custodiada, y él soportó este sufrimiento por Jesucristo 1 año y 4 meses, pero llegó un día en que él dijo, no puedo más, Señor, líbrame de esto, sácame de esta prisión. En el mismo momento en que lo pidió, inmediatamente después abrieron la celda, lo sacaron afuera, se lo llevaron a la calle y allí lo dejaron. En el mismo momento que él lo pidió al Señor, lo dejaron afuera. Un milagro. En ese sentido todo es milagro en nuestra vida, porque Dios está presente en todo, nos da todo, hace todo por nosotros, entonces hasta la comida que comemos es un milagro. Para todo ser humano el acompañamiento de la familia pues es indispensable. ¿Cómo se vive un proceso no alejado, repudiado por la familia? Es muy importante, sí, la familia, pero nada se puede comparar con Jesucristo. Y por el nombre de Jesucristo y por razón de Jesucristo dejo todo, la familia y el mundo entero, aunque me lo dieran, lo dejaría por Jesucristo. ¿Dudó alguna vez de renunciar a la fe en Jesucristo por regresar? Él considera además que él mismo está ofreciéndose por la salvación de su familia y que Dios tendrá en cuenta esto. Pasaron 13 años desde el momento de la conversión hasta que recibió el bautismo. ¿Cómo fue y qué significó? Si tuviera que describir el día de mi bautismo, podría decir que me sentía volar por el aire. Pero por supuesto no es que volé, pero esa es la sensación que tenía, ¿no?, de la felicidad. Cuando recibió la primera comunión. Recibir la comunión era su objetivo primero, era su anhelo, su deseo, porque además su conversión vino a través de una visión que él tuvo en sueños de Jesucristo que le decía, yo soy el pan de vida. Y por lo tanto era su gran anhelo poder recibir la comunión. Imagínense que después de mi conversión y después de esta manera, ¿no?, para mí el primer objetivo, yo lo que quería era comulgar, yo quería recibir la Eucaristía. Era lo único que quería. Después, bueno, cuando me explicaron que no, que primero tenía que bautizarme, empecé a aprender, digamos, a hacer la formación, recibir la formación, bueno, que primero tenía que bautizarme. Y recién después de bautizarme podía recibir la comunión. Yo tenía tanto anhelo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía que llegué a pensar en algún momento de ir a la iglesia y robarlo del sagrario. Pero mal que no lo hice. ¿Qué les puedo decir de ese día que pude recibir la Eucaristía? Es una experiencia que no llego a explicar con palabras. Fue nuestra primera comunión de toda la familia, a puertas cerradas, escondidos, éramos unas pocas personas, pero la experiencia que tuve espiritual fue única. ¿Qué le recomendaría usted a los cristianos de Occidente, que tenemos la entera libertad de acudir a misa y comulgar, pero no lo hacemos, a veces nos cuesta trabajo siquiera asistir a la misa dominical? ¿Qué le recomendaría a usted? Tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como cristianos y darnos cuenta que hay cristianos derramando su sangre. Dice, yo estoy acá ahora hablándoles, pero tantos otros que han derramado su sangre por Jesucristo, por dar este testimonio. ¿Qué significa para usted la Virgen María? ¿Qué puedo decir de la Virgen? Ella es nuestra Madre Celestial que se ocupa de nosotros, que nos cuida. Dice, no he podido extenderme en contarlo, pero cuando estábamos en Jordania con mi familia, fui atacado por familiares, ¿no?, por hermanos, y le dispararon directamente en el pecho. Y él se salvó de ese atentado y está seguro de que fue por intervención de la Virgen que lo libró de la muerte de esas balas que le dispararon. Eran 5 personas las que tenía alrededor, ¿no?, esos familiares que fueron a buscarlo a Jordania. Los 5 armados lo rodearon. Dice, ¿cómo podían errar un tiro así? Los 5 disparando, él corrió, evidentemente que las balas le llegaron, ¿no? Y cuando llegó al hospital, cuando se encontró, después de estar inconsciente, se encontró en el hospital, se despertó en el hospital, lo que le dijeron que solo tenía una bala en la pierna.
Me parece que leí que tenía un hoyo en el suéter. Esa camisa la dejé, dice, en un convento en Bélgica, pero sí, es el testimonio de que efectivamente me dispararon varios tiros, porque tiene varios agujeros la camisa, y yo no sentí nada en el pecho, no tenía nada. Yo estoy seguro de que fue la Virgen la que me libró de este episodio, porque la voz que yo escuché en ese momento que me estaban rodeando y por disparar, la voz que yo escuché que me decía, escapá ahora, era una voz femenina, era la voz de la Virgen. En un momento que estábamos allí en Jordania, yo me encontraba caminando en la calle y me encuentran, salen a mi encuentro 4 hermanos míos y un tío, me rodean. Lo metieron en la cajuela del auto, del vehículo, se lo llevaron a un lugar solitario en la montaña, isolado. Y ahí me dijeron que era mi padre el que les había dicho, tráiganmelo, vivo o muerto. Yo en ese momento ya estaba bautizado, así que ya no tenía miedo. Y empezamos a discutir, ellos me intentaban convencer de que yo tenía que volver al Islam, volver al pueblo, volver a la familia, y yo intentando decirles lo que significaba para mí Jesucristo haber encontrado la verdad. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.